Usted dispárele. Un buen Pero, amigo pero de sí, hace sí. muchos años. Y Dispárele dele, sin temor y ni dele fue favor. como dele palo lo que te está diciendo. Pero Sí, no sí, importa. sí, sí, sí. Y no sé si podré porque lo conozco por lo menos hace 25 años ahora. Dele, dele. Jorge, la situación actual de la Asamblea Nacional, vemos ya algunas bajas. Esta madrugada casualmente revisaba que el Partido Social Cristiano al que usted pertenece tiene una baja. ¿Empezaron a darse las malas prácticas en la Asamblea o es un caso aislado? A ver, creería yo que en el caso del PSC es un caso aislado. Ya existían bastantes discrepancias con el asambleísta Vargas. Se quedaba en el bloque en que la decisión era una en específico y él apoyaba en la reunión interna, pero después iba y votaba de forma distinta, ¿no? Mire, yo creo en que el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas que tiene la humanidad. Asimismo, creo que en los partidos tiene que haber diálogo, tiene que haber debate, no pueden haber pensamientos únicos. Eso sí, de forma tolerante, respetuosa, y que la discrepancia sea con firmeza, con vehemencia, pero sin llegar a faltar el respeto. Y cuando se toma una decisión, yo creo que uno tiene que ser orgánico, a pesar de que a la interna puede tener una postura distinta. Eso es parte de este ejercicio. No sucedía eso con Guido. Bueno, el partido ha tomado una decisión. Y lo ha separado acá. Y ya un poco entrando en materia de lo que es esta semana, la coyuntura, el tema de la consulta popular, asambleísta Caiturri, la postura del Partido Social Cristiano ha sido clara hasta ahora, sí a las 11 preguntas, pero el análisis que usted hace de cada una, ¿cree que alguna, porque 6 de estas preguntas, o mejor dicho, del referéndum, van a llegar a la Asamblea Nacional? ¿Usted ve que vamos a tener problemas? Porque a mí lo que me preocupa es que esto se gane en las urnas y se pierda en la Asamblea Nacional. No, mira, a ver, yo creo que hay, según lo que dicen las encuestas, a pesar de que las encuestas últimamente fallan mucho, hay 2 preguntas que se encuentran un poco más complicadas. Y tiene que ver lo de el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Bien, comencemos por el tema 1. El arbitraje internacional, perdón. Nadie invierte en un país que es juez y parte. Esto como que mañana usted diga, me quiero ir a ver un partido Ecuador-Argentina y resulta que el árbitro es Scaloni. Dice, ¡epa! ¿Qué pasó pues? Las reglas de los juegos no son justas. Entonces hay que cambiar esto que se eliminó en el correísmo, porque en el Ecuador sí existía antes, para que más inversionistas internacionales entiendan que en el Ecuador hay seguridad jurídica, se puede invertir en condiciones justas y ante una diferencia con el gobierno nacional pueda ir a tribunales independientes para tener una sentencia justa. Eso uno, trabajo por hora. Mire, este ha sido un tema en el que ha habido desinformación hasta decir basta, porque no es para las personas que ya tienen un empleo, pues sí para madres de familia, estudiantes o aquellos que quieren emprender, pero que también necesitan un salario fijo, y el salario será proporcional a las horas trabajadas, al igual que los beneficios sociales. Es decir, no hay regresión de derechos. Esto se lo ha explicado muy mal, se habla de precarización laboral, etcétera, y con esto se ha buscado confundir a la gente. Nosotros lo que buscamos es concientizar con la explicación que hacemos para que entiendan que esta es la oportunidad de que jóvenes, madres de familia, personas que tienen emprendimientos, pero que necesitan un ingreso fijo, puedan tener otra oportunidad laboral. Y le pregunto algo, y si no, ¿por qué la mayoría por qué la mayoría de naciones desarrolladas del mundo tienen el trabajo por hora como modalidad laboral? Y lo interrumpo antes de Porque darle genera paso. nuevas oportunidades, sino que esto no se lo ha explicado bien y se ha dado mucho espacio a la desinformación. El fin de semana vimos un reportaje en donde decía que muchos estudiantes ecuatorianos buscan las vacaciones para ir a laborar por horas ¿A Estados Unidos? a Estados Unidos. Así es. Y eso es algo. Entonces,
algo que deberíamos imitar y entender por qué se hace. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Cepeda, ¿Cómo que estás, también Ramiro? estuvo de Un cumpleaños. placer pero grande. luego Feliz Se ha alargado el cumpleaños. cumpleaños, sí, no, Fue el viernes, desde fue el el viernes. viernes son Feliz 3 días, cumpleaños. es como las patronales el hombre, hay que Patronales. entenderlo, ya se da... él va a continuar la entrevista. Entonces Y le aceptamos hace- los regalos por las patronales. Sí, por supuesto, un buen regalo le Y vamos le a dar hoy día. aseguro que le tienen que haber hecho un almuerzo y una cena Claro, fantástica porque la pero por familia cocina, supuesto. pero espectacular, de otro mundo. Sí, señor, se comió muy bien. De se otro acompañó mundo. con música muy bien. Ah, muy bien. Oiga, Jorge, usted le contestaba a A mí me Carla encantaba. que hay que ser orgánico. Señor Montes, ¿es orgánico o inorgánico? Mira, voy a contestar lo que ya he contestado en todos los medios de comunicación, porque mi postura sobre este tema es una. El señor Muentes ha actuado a título personal, quiere decir que es ¿Se inorgánico. puede llegar a un ejercicio de tal poder a título personal? Yo creería que sí. Yo ¿Usted creería que cree? sí. Mire, tanto es así. Cuando uno tiene el peso de un Perdóneme, partido y de una ¿puedo estructura... Sí, pero es responder, que Ramiro? déjeme reflexionarle en lo que usted me dice, Jorge, porque yo lo escucho con respeto. Sí, no, yo pero lo sé. no me diga que eso es a título personal. El poder es derivado. Bueno, con ese mismo análisis, los defensores de Lazo tienen que decir que entonces él le dio la potestad a HR, a su cuñado y todo Lo ese uno tema, no porque eso es lo que justifica usted lo está otro. diciendo. Bueno, pero es porque yo lo he escuchado, su postura sobre un tema y sobre otra. Entonces, por eso se lo digo, porque yo tengo una sola postura para todo. Y yo para mí- también, por un acaso. Y para mí nadie está por encima de la ley. Y permítame aquí decirle algo. El señor Muentes, en los chats que se han leído, ¿con quién ha colaborado y organizado estas cosas? ¿Con gente del PCC o con gente que ha estado en otros movimientos o cercana a otros movimientos? Con gente que ha estado cercana a otros movimientos, ¿no? No vale decir nombres, pero todos sabemos quiénes son y han estado cercanos a otros movimientos. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, alguien joven que tuvo una relación de hola y chao con el señor Muentes, Eso también lo tengo claro. Por un nosotros no teníamos por qué saber lo que hacía el señor, y la gente joven del PCC no tiene por qué pagar los platos rotos Y la gente de vieja. de lo que nosotros creemos son actuaciones individuales. Pero la pregunta a la gente vieja tiene que hacérsela a la gente vieja. Yo respondo Usted por es mí. es un relevante miembro del Partido Sí. Social Cristiano. Solo reflexiones. No se puede tener un poder único, personal, No. si no se tiene una estructura. En algún momento hubo un economista que tenía mucho acceso a una corte constitucional y todos lo sabemos, sin ponerle nombres. No me pueden decir que un enriquecimiento Mire. como el que fue teniendo el señor Muentes, sin conocérsele trabajo, era de la noche a la mañana y uno no se da cuenta. Mire, Perdón. desafortunadamente, porque yo tengo que contestar la verdad, nada más que eso. Yo no tenía mucha relación con el señor Muentes. Esa es la realidad. Entonces, no tengo por qué saber su vida personal. Es más, siempre tuvimos una relación muy lejana. Tanto es así que permítame contar algo que conté en Yamingo, que es un esquema alternativo de comunicación, digámoslo así, allá en Quito. Cuando salieron los chats y los troles que manejaba la señora Mayra Salazar, me puse a revisar. Eran todos los troles que por lo menos a mí me hicieron campaña sucia cuando fui candidato a concejal y después candidato a la asamblea. Entonces, eso ya le dice mucho de cómo actuaba el señor. Por eso yo digo, el señor, para mí, tuvo actuaciones individuales. Ahora, lo que la gente no ha reconocido del PSC es algo que yo creo que es realmente importante, y es el hecho de que si usted ve otros movimientos cuando le pasan cosas así, lawfare, persecución política, y salen a desmentir absolutamente todo y a negar absolutamente todo, ¿cuál ha sido la postura nuestra en cambio? Respaldo a la señora fiscal para que el debido proceso continúe sin injerencia de ningún sector, peor aún de la política ecuatoriana. Nuestra tampoco, porque sería inadmisible. Ha sido una postura coherente, una postura sensata, que busca que la justicia haga lo que tiene que hacer y que este caso no quede en la impunidad. Así no actúan los demás. Por lo general los demás salen a negarlo absolutamente todo. Nosotros no. Nosotros hemos salido a decir, esta investigación está aquí, el debido proceso debe continuar. Y a título personal,
y gracias a Dios las notas están ahí, los medios digitales ahí, las radios ahí. La primera persona que salió a decir que el señor Montes tenía que ser suspendido de forma inmediata fui yo. Fui el primero. Y que, eso sí, como... Suspendido. ¿Por qué? Porque soy una persona respetuosa, porque el debido proceso está en marcha. Y lo dije, si el señor puede demostrar su inocencia, que yo lo dudo muchísimo, se lo reintegra. Pero si mañana el señor es declarado culpable, tiene que ser expulsado de forma definitiva. Eso es lo que nosotros salimos a decir, al menos lo que yo salí a decir desde el momento 1 sobre el tema Montes. La inocencia no se demuestra, se presume. No. Tienen que desvirtuar, son los cargos que están a cargo de eso. Pero eso le toca a él. Pero por supuesto, pero yo sigo diciendo, no se puede tener ese alcance sin por lo menos utilizar de manera consentida o arbitraria la estructura del partido. Ahora, le voy a decir algo. Esto pasa en las familias, pasa en lo laboral. Hay muchísima gente que se toma el nombre. De eso no lo dudo. De que él se puede haber tomado el nombre de por eso integrantes. claro en decir, consentida Por eso digo, o arbitraria. de que él se puede haber tomado el nombre o haber utilizado la influencia del cargo de legislador para algo así, probablemente sí. Eso, vea, Ok, entonces ahí estamos. ni siquiera lo hablando mejor. dudo. Pero de ahí a que otras personas del partido hayan participado o hayan sabido lo que hacía el señor Montes, yo le digo algo. ¿Será que yo tuve una relación tan distante a él que Que es no mejor sé no absolutamente opinar nada? y defender a terceros, Daniel. Gracias, Ramiro. Digo lo que pienso, ¿no? Jorge, la Asamblea viene de una vacancia legislativa y se encuentra con Vacancia. Vacancia. Se encuentra con un... Oiga, esta asamblea de vagas no tiene nada. Esta asamblea aprobó 17 ponerle un poco de leyes. humor, Trabajamos ya, pues. hartísimo. O sea, a diferencia de las otras, esta tiene una dinámica distinta. Se lo está tomando todo a pecho. No. Es broma. Viene de una vacancia y se encuentra con un tremendo lío. Jorge Glass. Incursión en la Asamblea. Hay dos... Incursión en la embajada. Perdón, en la embajada, discúlpeme. Gracias por la aclaración. Incursión en la embajada En la mexicana. asamblea, ya le iba a decir cuándo, caramba. Sí, es verdad. Y Hace años, claro. Y resulta ser que hay ya dos pedidos de juicio contra la canciller y contra el ministro de Gobierno. El día viernes se cierra la semana con una cantinflada, digo yo. Y digo que una cantinflada porque ya estaba para el show, y terminó en un show, una comparecencia de 3 ministros a una comisión donde se armó tremendo relajo y se acabó. ¿Cuál va a ser el proceder del CAL respecto a esta sensibilidad que hay? Porque el mayor grupo, no decir la mayoría, sino el mayor grupo de asambleístas pertenecen al partido de Jorge Glass y ya están pidiendo juicio. Se trata hoy día en el CAL. Entonces, ¿qué va a pasar? Adelante. A ver, clarísimo, frontal, directo. El CAL no revisa requisitos de fondo. El CAL revisa requisitos de forma. ¿Qué significa eso? Si el juicio está bien presentado, tiene que calificarse. Así como se hizo con el de la señora fiscal, que nosotros públicamente hemos dicho que estamos en contra, que no existen argumentos para el mismo, que vamos a votar en contra, pero se tuvo que calificar en el CAL porque estaba bien presentado en sus requisitos. El CAL califica requisitos de forma y no de fondo. Si los requisitos están bien hechos, tiene que calificarse y en el pleno de la Asamblea se decidirá el tema. Esa es la respuesta directa. ¿Y nos adelanta de que va a ser calificado o no? A ver, sí, no sé cómo todavía no he revisado el informe de la Unidad Técnica Legislativa. Una vez que lo revise, veré las recomendaciones que se hacen, hablaré con mi equipo y tomaremos una decisión en ese sentido. Pero si los requisitos están bien presentados, tiene que calificarse. Esas son las competencias que tiene el CAL. El bloque de Revolución Ciudadana ha dicho que es de la oposición, ¿verdad? Permítame decirle algo, y que me parece una barbaridad que lo digan así. Permítame decir algo. Ellos todavía no saben muchísimas cosas que se van a presentar en la Asamblea, ni qué tiene en mente el equipo de
gobierno y decir de entrada que ya te vas a poner de forma radical o algo, sin analizar técnicamente si es bueno o no, me parece una barbaridad. Me parece estar poniendo intereses personales por encima de una agenda nacional, que es lo que todos estamos buscando, con desprendimiento para que el país pueda salir adelante. Y que son las muestras que ha dado esta asamblea, al menos. Ok, entonces, siguiendo esa línea, me deja entrever que el Partido Social Cristiano no se va a distanciar de Revolución Ciudadana. A ver, de la Revolución Ciudadana, a ver, vamos... Digo yo porque son... Puntualizando ¿Hay eso. o no hay un acuerdo entre el gobierno, PSC y Revolución Ciudadana? Mire que el tiempo me dio la razón a mí, porque ya habíamos hablado de esto desde que se conformó la nueva asamblea. Y me decían, Ajá. hay un acuerdo. Y yo les decía siempre, no. Hay conversaciones sobre temas puntuales. Uno es la gobernabilidad para que el país pueda funcionar de forma correcta y que no se cometan los errores de asambleas anteriores. Y parte de eso es la conformación del Parlamento ecuatoriano. No se puede funcionar si no está conformado el tema. Pero después existen coincidencias y líneas rojas. El tema IVA nos dio la oportunidad de que el pueblo y la gente vea hasta dónde llegaba el acuerdo. Y pasó lo que nosotros dijimos que iba a suceder. Nosotros no estábamos a favor de aumentar impuestos, nos opusimos, eso sí, de forma tolerante, respetuosa y como debe de ser, no como criticólogos, sino con una propuesta alternativa que creíamos que era superior, ya que no afectaba el bolsillo de la clase media ni de los más necesitados de la nación. Eso hicimos. Entonces, el acuerdo debe de continuar igual y así deben actuar todas las bancadas. A ver, la propuesta es esta, de donde venga. Se hace el análisis técnico, se lo lleva al debate. ¿Es positiva? Estamos a favor. ¿Creemos que le falta algo más? Proponemos el tema. Después del análisis técnico, creemos que es nociva, que no es positiva para que el país pueda salir adelante. Señores, en contra, pero con una propuesta alternativa que creamos que es mejor para que el Ecuador y los ecuatorianos podamos vivir mejor. Así debería ser el tema. Así pasa en las democracias desarrolladas del mundo y es lo que nosotros intentamos hacer acá. Y por eso, ya no como relato, sino como dato, si tú analizas las actuaciones nuestras, han ido en ese sentido. Han ido en ese sentido. Mira, incluso permíteme decirte algo. Claro. COIP, el proponente de la mayor parte de la reforma fui yo, sobre todo lo que tenía que ver con eliminar procedimiento abreviado y beneficios penitenciarios en ciertos delitos, que son los que más aquejan a la nación el día de hoy, establecer agravantes, tipificar nuevos delitos y aumentar sentencias. ¿Quién propuso eso? En su gran mayoría fui yo. Oiga, ¿Qué pasó? Dame un segundito aquí. Primero, la RC hizo una moción boicoteando el tema e incluyendo eso, que había un consenso con la agenda de impunidad que tenían ellos. Nosotros mismos nos opusimos, a pesar de que era parte de nuestra reforma. Después, la siguiente moción la hizo el gobierno y la mezcló con lo mismo de la RC, porque decían que ellos habían cogido gran parte de lo que nosotros presentamos y lo habían incluido en la consulta. Y nosotros igual estamos haciendo campaña a favor del sí, porque ya lo importante no era el proponente, lo importante es que existan herramientas para que jueces y fiscales puedan sentenciar con contundencia a la delincuencia y al crimen organizado. Eso se llama desprendimiento, eso se llama madurez, eso ya se llama sensatez. Ya no importa si soy yo, lo importante es que se dé para que el pueblo ecuatoriano pueda vivir mejor. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Oiga, este era un nudo de 3 dobleces, ¿verdad? Ya uno se rompió y quedan 2. Pero me da la impresión de que el PSC está viendo así con cuál va a bailar, ¿o no? No. O si el gobierno si la chica del gobierno baila muy bien, va a bailar con la chica del Se gobierno. lo contesto, cuando usted va a una fiesta, ¿con quién baila? ¿Con la que le gusta o con la que le cae bien? Pero para que le caiga bien o para que le guste... No, con la que le dice que sí. Con esa baila. Con esa baila. Con la que caiga. Bueno, usted... Voy a hacer un minuto. Están siendo grotescos son tremendos. Y eso, agradezcan que yo no soy feminista. No. Perdóneme, pero yo le puse el ejemplo porque en la política uno va a bailar. Pero para que tú bailes... No con la fea.
Ahí sí. Pero tienes que coincidir, pues. Daniel, entonces vuelvo Al a lo aire del no. inicio. Lo del inicio, ¿qué es? ¿Qué hacemos nosotros? Las propuestas que no son nuestras, porque obviamente las nuestras creemos que son positivas. Ajá. Ya las hemos analizado, etcétera. Pero las que no son nuestras entran al análisis. Ok. Y dentro de ese análisis vemos si Jorge, es lo digo positivo porque para el tienen Ecuador. votos. Yo Y los lo sé, votos pesan. Pero ¿cómo hemos actuado nosotros? Por favor, veamos el dato, no el relato. Siempre nos dicen, es que el PCC no quiere posesionar, chuta Contralor General del Estado, porque se ha coludido con el comunismo para que el señor Falconipo, y vaya que sí que no. Lo posicionamos el día 1. Que van a destituir a tal persona porque el PCC y la RC tienen un acuerdo descomunal. Y vamos y votamos en contra. ¿Sabes cuál es el partido que más veces ha votado en contra de la RC? Nosotros. ¿Quién es el partido que propone cosas distintas por lo general? Nosotros. Pero como viene, yo sí digo nombres. Es narrativa. Como eso, viene el lacismo y todo su poder económico. Caramba. No, Pero yo usted digo está no, hablando usted ya de me gente que conoce. ya- a mí. Como- No, pero siguen Buenos días, operando jefe, de la misma bienvenido. forma. Como viene el lacismo con todo su poder económico a quererte Ya. contar ese relato desde hace 2 años y medio, Ya. entonces hay ciertos sectores que repiten lo mismo. Pero ustedes Vamos sobrevivieron. a las pruebas. Sí, pero vamos a las pruebas. Las pruebas son que nosotros somos el partido que más veces vota en contra de la RC y que más veces propone cosas distintas a la RC. Esa es la realidad. Permítame, Jorge, voy a saludar a nuestro Disculpe. director. No, por No, favor, no, Eduardo. no, Amigo. disculpar. Gracias. Déjeme felicitarlo porque me siento en el set de Coavisa. Pues, ¿no? Caramba. O sea, que- Faltan unas cositas todavía, faltan unas cositas. Querido hermano, una vez más, discúlpame, sabes lo que estamos Tranquilo, padeciendo. tranquilo, no se preocupe. Yo llegué tarde porque tenía un tema en el carro, pero sí. Javier, Sí, prepárate que me vas a llevar Desde el viernes, Sí, el viernes está. Ya. Sí escuché que le decían que era la fiesta Pato. Ramiro es un buen bebedor y buen comedor, como decía. Sí. A ver, No, por los supuesto. he escuchado a todos, venía y vine escuchando, escuché a Carlita, a Ramiro con las preguntas y Jorge Akaiturri, que es un tipo que se sabe manejar muy bien, ha contestado. Yo creo que lo básico es que aquí ya no se trata del partido, sino del Ecuador. Y yo creo que eso es lo básico, ¿no? A ¿Verdad? ver, y Así ya. con ese concepto se conformó esta Asamblea Nacional. Una asamblea que tenía que actuar con desprendimiento, analizando las cosas de forma propositiva para que se pueda agilitar la aprobación de leyes que son necesarias para que se puedan poner en marcha proyectos importantes para el Ecuador. Esa siempre ha sido la idea. Ahora, si otros incumplen eso, perdón, Sí. responsabilidad de los otros. Sí, claro. Pero nosotros vamos a mantener la misma tesis que hemos sostenido hasta ahora, con un análisis técnico a favor de las cosas que creemos que son positivas para que los ecuatorianos puedan vivir mejor y en contra de aquellas que creamos nocivas para el buen funcionamiento de la República. Es clarísima la postura nuestra. Sí, Jorgito, Akaiturri. Mi pregunta a usted tiene que ver fundamentalmente, y la contestó bien, ahora voy con otro, y voy con el CAL. Encantado. Los juicios políticos, porque veo ya que se han aumentado, ¿verdad? El orden, entiendo, y me corrige por favor, son los de los exministros lacistas, Así es. el ministro de Energía, que nos Santos dijo aquí el Albite. otro día, nos hizo Santos Albite, casi nos caemos porque dijo que van a haber razonamientos más que seguros. Está Si es que madrugada. nos dijo aquí ya casi nos hubo. caemos. Sí, Ya hubo. pero que va a haber, así como los de septiembre, octubre, o sea, Dios. nos dijo que si no hacían casi nos caemos. Luego viene el ex ministro de Zapata, ¿no verdad? Así es. Del Interior. Del Interior. Luego viene lo que a todo el Ecuador le preocupa, que es Diana Salazar. Ustedes se mantienen en que no van a apoyar el Lo juicio. dije Lo hace un escuché, lo ratito. escuché. El CAL desafortunadamente solo aprueba requisitos de forma y no de Lo fondo. dijo, Pero lo dijo. nosotros públicamente ya hemos expuesto que creemos que no hay causales para el mismo y vamos a votar en contra. Ok. Clarito. Luego vienen algunos ministros también, entiendo que se ha presentado una moción contra Pablo Andrés Rosemena. Cordero y Pablo Rosemena. Contra los dos, ¿verdad? Entonces, hay algún tema en fiscalización. Pero, ¿qué va a pasar, Jorgito? ¿Se puede combinar, Jorge Akaiturri, eso con todo el trabajo que tienen ustedes? Porque de ganar la consulta, de ganar el sí, les va a tocar hacer muchas cosas A ver. que la gente quiere. Uno. Y dos, que estuvo por aquí Otto Vera el otro día y hablamos del tema de la reforma al COIP, que Lo por estaba culpa, hablando. lo escuchaba Ramiro, pero por culpa de esa gente que se quiere meter por la ventana a No hacer solo sus eso, a ver, cosas. mira,
yo creo que uno tiene que ser frontal siempre, y en mi discurso en la asamblea sobre ese tema yo dije siempre que iba a ser coherente entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Hubieron dos temas ahí. Uno, el correísmo intentando mezclarlo con su agenda de impunidad, porque había un consenso para votar a favor de todo esto. Y después el gobierno incluyendo lo mismo en la consulta. Entonces hubieron dos mociones. La pena es que las dos mociones te mezclaban la agenda de impunidad de el correísmo con esto que ya había un consenso. El gobierno argumentaba que si se aprobaba acá ya no tenía sentido que esté en la consulta, y ellos ya habían mandado a hacer las papeletas y todo el tema. Entonces, mire, ya lo importante, como yo digo acá, no es, ay, propuse yo, como dicen todos, no, lo importante es que se apruebe y que jueces y fiscales tengan herramientas y leyes claras para poder sentenciar de forma contundente a delincuentes. Eso es lo que hace alguien que está pensando de forma propositiva. Sobre lo primero, Sí. yo te digo la verdad. Sí, Jorge. Mira, Eduardo, yo creo que el Ecuador espera que nosotros tratemos temas que son fundamentales para que la nación pueda salir adelante. Y esos temas tienen que ver seguridad, reactivación económica, que la situación económica está muy complicada. Y ya vamos a hablar del IVA porque también lo advertimos. Y recuperación de los servicios públicos que están destrozados en los últimos años. En eso está esperando el pueblo ecuatoriano que nosotros trabajemos. Los juicios políticos en sí no le interesan básicamente a nadie. Que si han cometido un ilícito tienen que hacerse, está bien, pero creo yo que lo primordial es esto, tratar aquellas cosas que son fundamentales para que el país pueda salir adelante. Y el contenido de la consulta tiene que ver con eso, por el rol de Fuerzas Armadas, por lo que hablamos sobre el Código Orgánico Penal y todo este tipo de cosas. Jorge, a primera hora Carla Escobar le preguntó respecto al asambleísta que se ha alejado del Partido Social Cristiano. Seguramente va a ir, será otro social cristiano o otro de la Revolución Ciudadana que se va a poner de independiente, es decir, va a votar con el gobierno. Eso no está, yo le escuché su respuesta a Carla. Jorge, esto no significa que van a tener así una postura como los que sabemos que se pusieron bravos por el tema de Glass y van a decir no vamos a votar con el gobierno, vamos a la oposición y no a todo como la delincuencia organizada, como el brazo político de la delincuencia organizada. Cuando uno habla de tolerancia, sensatez y coherencia, no puede hacerlo de la boca para afuera. Qué bueno. Tiene que hacerlo con actos. Y por eso es que yo acá he dicho sobre la postura que nosotros lo escuché a tomar, clarito, y la pregunta con yo Ramiro he tomado desde el inicio de esta asamblea. El análisis técnico de las propuestas, si son positivas a favor, si creemos que son nocivas en contra, no como criticólogos, sí con una propuesta alternativa que creamos es superior a la misma. Así lo hicimos con el IVA, y miren lo que pasó con el IVA. ¿Qué dijimos? 26 veces se han subido los impuestos en el Ecuador y tenemos el gasto público y la deuda más grande de la historia. El IVA va a generar una espiral inflacionaria. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos decían la canasta básica no sube, no paga IVA, permítame hacer una explicación. Esta es una papa. La papa no paga IVA. Claro. Pero la pala, herbicidas, pesticidas y todo eso sí paga IVA. Y uno de los problemas gravísimos que tiene el Ecuador, sobre todo desde el año 2014, es que se afectó tremendamente la estructura de costos. Este país hizo carísimo para producir y para vivir. Cuando el señor Arauz y sus ideas, porque él era el que influenciaba desde Semplaes, nos quisieron imponer el modelo cepalino de sustitución de importaciones, que fue el denominado cambio de matriz productiva. Porque el cambio de matriz productiva real tenía que haber sido hecho en base a un análisis de productividad de factores para determinar en qué áreas de la economía podíamos ser competitivos y hacia allá lanzar nuestra estrategia técnica, financiera y comercial. Pero no se lo hizo así, se quiso imponer que sea absolutamente todo, cuando el país, al igual que todos los países del mundo, tiene sectores en los que es competitivo por productividad de factores y otros en los que no es así. Convirtieron al Ecuador en un país carísimo para producir, carísimo para vivir, poco competitivo a nivel internacional. Por eso nosotros hablábamos que en una economía ralentizada como la nuestra, que no crece, aumentar un impuesto al consumo era gravísimo, porque si hacemos un análisis real, ¿saben qué, señores? Ya no hay mucho de dónde raspar la olla.
Esa es la realidad. Hay que apuntarle a la inversión y al crecimiento. Y para eso, sí, se tiene que recortar el tamaño del Estado, pero ojo, en pipones y cargos en los que hay duplicidad. Tampoco que se puede más de 500 No se puede. millones. Los subsidios hay que hacerlos eficientes, mantenerlos para los pobres y, ¿Por qué aquellos no se sectores de la hace, economía. Jorge? Porque Porque no hay una voluntad. fuerza ahí, hay una Porque no fuerza. voluntad. ¿Cuántos años hemos Pero hay hablado de dos esto? cosas que eran para esto fundamentales. Uno, eliminar Focalizar los subsidios, subsidios. focalizarlos, ¿Por qué no se mantenerlos puede? para los más necesitados y para aquellos sectores de la economía que lo necesitan para poder ser competitivos, y quitárselos obviamente a los que pueden pagar el precio oficial. Y otro tema, que con eso tuvimos que haber llegado, y es con un acuerdo de reestructuración de la deuda externa. Claro. Por favor, eso era fundamental. Ahí se podían prorratear 2.000, 2.500 millones que sirvan para la inversión, para apuntar al crecimiento económico. Mire, en el último presupuesto general del Estado, el gobierno admite que van a crecer 0,8%, pero la población en promedio crece 1.5% anual. Es decir, en términos reales cada vez hay menos bienes y servicios para la cantidad de personas. Es decir, decrecemos en términos reales. Disculpen que haya hecho este No, análisis. pero está muy pero claro, pero está muy claro. hay veces que hay que explicarlo. Javier Segarra, hermano. Buenos ¿Cómo días. le va? Buenos días. Saluda a Wendy Kinder, que la veo por Hay un acá papelito también. ahí. Buenos días. Sí, está doña Wendy. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Javier, la un verdad placer que, enorme. Gracias. La verdad que cuando uno hace una lectura de la situación política y económica y social del país es preocupante. Claro que sí. Pero yo le digo una cosa, esa lectura la vengo escuchando desde hace 30 años y no cambia este país. Y yo coincido con usted. Y ya a veces cansa hablar de lo mismo. Sabemos cuáles son los caminos o las soluciones y resulta que seguimos hablando de lo mismo. ¿Puedo hacer una acotación ahí? Claro. Yo creo que todos tenemos la culpa. Sí. Y le voy a decir por qué creo que todos tenemos la culpa. Porque a veces le damos más importancia a hablar de los escándalos que a las cosas que son realmente importantes. Si bien es cierto, la impunidad es un tema importantísimo y que uno tiene que combatirlo en una sociedad, acá no estamos hablando de cómo resolver los problemas de seguridad, no estamos hablando de cómo resolver los problemas económicos, no estamos hablando de cómo recuperar los servicios públicos que son fundamentales para que exista justicia, equidad y libertad en una sociedad. Y yo creo que hacia eso tenemos que enfocarnos. Hay que analizar realmente cuáles son las propuestas que tienen los candidatos y concientizar a la gente de aquellas que son aplicables o no, para no darle espacio a la demagogia, porque uno de los problemas grandes que tenemos acá es que viene un candidato, promete absolutamente todo, gana y después no cumple absolutamente nada, y más aún. Mire algo que a mí me tiene preocupado, ya lo vengo diciendo hace ciertos meses, años, tiempo, digámoslo así. Hemos normalizado incumplir los compromisos. Eso se ha normalizado últimamente. Presidente que llega con un discurso y después hace totalmente lo contrario. Alcalde que llega con un discurso y hace totalmente lo contrario. Sí, ¿por qué? Pero Porque permítame todo el mundo, una porque cosa todo el aquí, mundo- Ramiro. Guillermo Lasso fue ante notario, firmó. Se recordarán, y después hizo todo lo contrario. Entonces, ¿a dónde voy yo? Por favor, hay que normalizar cumplir la palabra, cumplir lo que uno compromete, porque si la gente vota por eso, entonces es un engaño total y una distorsión democrática. El tema es Entonces, que todo hay el que mundo, actuar. todo el mundo llega al sector público o al servicio público y se sirven de ello. Todo el No mundo sirven. ha robado, Bueno, lo ha saqueado al Ramiro país. tiene una idea ahí. Notaricemos y publiquemos los patrimonios. Sí, hay gente Periódicamente. que... La Contraloría debería Periódicamente. Debería, porque cuando uno se periódicamente, cuando uno entra a la función porque pública, te permítame exigen. algo. Mire, acá Pero no. hemos normalizado. En la pandemia le voy a contar algo. Eso es darle la información al delincuente después. O sea, Eso es lo grave. tienes es lo grave. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Pero en la pandemia, yo me acuerdo, yo estuve en la calle todo el tiempo. Lo por recuerdo mis muy bien, funciones, lo ¿ya? recuerdo muy bien. Yo no pude estar en la casa encerrado como todos, sino que a mí me tocó estar en la calle por mis funciones. Y cuando se comenzó a reactivar un poquito el tema, usted veía que la gente salía a restaurantes, a discotecas, y de la noche a la mañana, unos carrazos, ¿Verdad? gente que no tenía plata, discúlpeme que sea tan frontal, con una condición de vida totalmente distinta, en unas casas que
Los cambios uno que ha bruscos. trabajado toda la vida no pudiera pagarlas ni de broma. Y yo decía, hombre, ¿qué negocio? Ahí vamos a la frase ¿En qué de negocio Jaime está? Nebot. Hay dos cosas que no se pueden esconder, la tos y la plata. Sí, bueno, Yo diría que la gordura esa también. frase de la mía, la gordura también. esa frase en verdad es de Pablo Escobar. De Pablo Escobar, pero lo de ese- de Pablo Escobar. sí. Pero bueno. Bueno. No. Mínima. No, pero bueno, en todo caso. Y yo decía, pues, ¿en qué negocio está metida esta gente? Porque se ve que es rentable al máximo. El problema ahí es que muchísima gente sospechaba en que estaba metida esa gente. Claro. Pero acá estamos acostumbrados a aplaudir si tiene plata o no y no la forma en la que Es verdad. hizo, cuando deberíamos repudiar situaciones así. Y para eso hay que trabajar desde la estructura, hay que trabajar desde las bases. El Estado tiene un objetivo y es atender los derechos de la gente. Y para atender los derechos de la gente hay que crear condiciones justas e invertir en educación, salud y servicios básicos que le permitan una oportunidad de vida a la gente que no la ha tenido para que no se involucre en estas cosas. Asambleísta, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, querido Jorge. Gusto de verlo. Y Solo esperamos quería ver. yo decir algo del juicio Ramiro, político. claro. Dame un minuto, nada Claro, más. claro. Hable. 59. Como a usted le gusta mi opinión, le voy a decir, Sí. nada más con fundamento que el juicio político a la ministra del Interior y a la canciller de la República. Así. La comunidad internacional ha repudiado el hecho. ¿Puedo? Sí, y No. después le digo yo la mía. terminar sería, yo con algo? sería una Le voy a decir cuestión algo. que no tendría De- presentación, que no sucede en la Asamblea. Desde el momento uno, mi postura ha sido, nadie está por encima de la ley, nada hecho al margen de la ley está bien hecho y la actuación del gobierno ecuatoriano, por más de que México haya provocado, de que también haya violado la Convención de Viena, Montevideo, Caracas y etcétera, es injustificable. Con eso digo todo, Ramiro. Y creo, para ser constructivo No, y no negativo, que es hora de que internacionalmente se revisen los protocolos como el de Caracas, por Sí, ejemplo. totalmente de Porque acuerdo. Del no 54 quita el y 54. Montevideo en el 33. O sea, A pesar de que les no puedo- tiene nada que ver lo uno con La lo otro. estructura ¿no? diplomática fue hecha para defender puedo- al perseguido, puedo- no al así delincuente. es. ¿Puedo acotar acá algo? Dale. Sin embargo, el artículo 1 de la Convención de Montevideo del 33 y el tercero de la Convención de Caracas del 54 dicen algo clave. No es sujeto de asilo las personas que hayan sido procesadas o condenadas por delitos comunes en tribunales ordinarios competentes. Entonces, ojo que ahí también hay una violación. Yo solo les agrego algo al final. El correísmo frontalmente ha dicho que está en contra ya del gobierno nacional, así que ese juicio político lo vamos a tener y vamos a tener decenas de juicios políticos porque ellos Yo estoy tienen hablando en mayoría en derecho. cal, Sí, sí, ellos no, tienen yo también. y lo que se van a dedicar es a molestar al gobierno en este momento Bueno, y vamos a tener un a juez ya- muchos Por ministros llamados por a... eso decía que es Yo una coincido pena con y usted. que no deberían los partidos, sin conocer qué se va a proponer, ponerse en una posición radical, porque entonces lo que están haciendo es diciéndole Pero a es la que gente ellos que son les dio- así, no ve Ellos que son así. ahorita Perdón un ratito. no les dan, Pero ellos entonces, quieren, digamos las cosas como son. Lo que le están diciendo a la gente que les dio su voto y la confianza para que los representes, nuestros intereses son más importantes que los suyos. Ese es el mensaje Ese que es el nos están mensaje. enviando. Nosotros no, nosotros estamos actuando de otra forma, pero digamos las cosas como son, pero con la frontalidad que tienen que amerita. ir los dos, tienen que ir los dos. Y Qué le- pena, porque creo que son dos buenas personas Son y dos gente buenos valiosa, ministros. sí. Claro. Pero alguien tiene... No, una, por que y, responder, ¿no? y decías tú, Daniel, algo antes de cortarte que nos vamos. No, sí, que ya los jueces de la Corte de Justicia Nacional en el habeas corpus dijeron que el arresto de Jorge Glass es ilegal y arbitrario. Y alguien tiene que pagar eso. Claro. Alguien tiene que Muy pagar bien, eso. abrimos el espacio en las pensiones. señor. Gracias. Un placer Despedimos a grande. Jorgito. Despedimos a Jorgito. Sí. 099-268-5224, WhatsApp del Banco Group.